ha escuchado de casualidad sobre Gestalt, pues que se imaginan, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí está la invitación, me confirman si reciben el enlace y yo creo que para esto 2 minutos, la idea es que no nos demoremos demasiado también como para poder avanzar. Y bueno, ¿recibieron el enlace? Pueden ponerle la manito también para yo saber que todo está fluyendo. Recordemos que no es un asunto tanto técnico teórico, que se imaginan, que saben, que conocen, que han escuchado, porque vayamos construyendo en torno a eso. Y recordemos que no solamente es para que nosotros participemos, todos de alguna manera pueden participar con lo que conocen, con lo que saben, con lo que se imaginan o sienten también del tema, ¿cierto? No es tan estrictamente el asunto pues de lo teórico, por eso vamos a conversar de eso para que aprendamos todos. La idea es que cuando vayamos abordando los temas, luego abordado un tema, puedan entonces realizar las preguntas para que fluya en cuanto a lo no solo planeado, sino también pues como con las temáticas y podamos construir en torno a eso. Súper. Bueno, voy a dar otros segunditos más para que pueden ingresar más de una palabra, si se les ocurre algo más. Y en un momento voy a compartirles pantalla para que veamos justamente el tejido como grupo que vamos haciendo frente a este tema. Lo voy a compartir. Dale un poquito, compadre. Ahí ¿Se está bien. alcanza a ver? Sí, yo creo que sí. Bueno. Súper, mira, estas palabras tan importantes que aparecen aquí y como grupo vamos arrojando unas ideas bastante valiosas. Conciencia, cambio, experiencia humana, el Dasein, completud, sentido y totalidad, coexistir. Justamente la idea también es como hablar un poco sobre ese asunto también de la otredad y sobre todo estos pensadores que nos hablan del otro y el encuentro con el otro. Completud. Vacío. Vacío. A ver, ¿qué más hay por ahí? Introspección y transformación. Completud, esencia, ser, sentido y totalidad. Listo, listo chicos. Eh, súper valioso Nene, que si estos puedes hablar un aportes. poquito más durito que no te están escuchando. Sí, así está bien. Creo que así está bien. Confirman, porfa. Bajar de compartir pantalla para, para continuar entonces. ¿Mejor así? Sí. Bueno, listo. Muchas gracias. Listo. Chicos y chicas. Se me ocurre iniciar con algo muy importante que dentro de la Gestalt contemplamos, que es algo transversal y, y hace parte también de la epistemología como tal, ¿cierto? En Gestalt se nutre de muchos pensadores, no solamente de filosofía existencial, como es por ejemplo de los alemanes, también de los judíos y sobre todo también de filosofías orientales, de incluso del propio psicoanálisis, parte de allí también. Y la fenomenología también hace parte de eso, y es algo completamente transversal. Y se me ocurre entonces empezar a partir desde allí. ¿Por qué será entonces que en Gestalt hablamos de fenomenología? ¿Y cuál es el papel de ella? ¿Y por qué no más bien continuar con la vía en la que venía la psicología clásica, que era más desde un asunto de interpretación, de interpretar signos y síntomas justamente, ¿cierto? Que venía desde un modelo médico. Dani, ¿te parece si vamos entonces ampliando qué es la fenomenología?
y por qué hablamos como de ella desde este enfoque. Claro que sí. Bueno, te voy a ampliar un poquito eso que estás hablando de la filosofía De una. existencial. Recordemos pues que hay unos asuntos históricos que se enlazan entre lo que va pasando en Estados Unidos o América y lo que va pasando en Europa. Desde una revolución que se va dando por una búsqueda de encontrar una forma no solo de concebir y también de intervenir al hombre que no fueran estas lógicas mecanicistas, ¿cierto? O secuenciales o asociacionistas, que es más de la parte del psicoanálisis y las posteriores que van a aparecer, ¿cierto? Entonces, la filosofía existencial marca una ruptura en el pensamiento filosófico, ¿cierto? Que llevaba a Descartes, que llevaba a Kant, Hegel, ¿cierto? Aunque ya Hegel de alguna manera había hablado de la fenomenología, ¿sí? Lo que pasa es que es Edmund Husserl, un matemático, que empieza a pensarse una forma de poder entender y comprender a ese ser humano en la amplitud y completud que es. Entonces, se pregunta, güey, madre, las formas, por ejemplo, desde el paradigma positivista del observable, medible y cuantificable, no dan una comprensión total del objeto, que en este caso no es objeto como palabra, sino hacia dónde nosotros dirigimos nuestra mirada y también cómo intervenimos a ese objeto de estudio, que en este caso sería el ser humano. Entonces, Sí, desde ahí sí. entonces partimos, no solo entre una concepción de hombre, sino también desde una forma y un abordaje en lo que hoy conocemos y hemos visto en algún momento que es la psicología humanista existencial, retomando desde Husserl. Entonces, la filosofía existencial hace una ruptura en todo ese asunto, es una contraposición también por términos de caldeamiento de época e historia de ese asunto científico, de ese asunto mecanicista y demás, y en el pensamiento, ¿sí? Que se daba en la filosofía, que era el hombre alcanzaba desde los griegos a través de la razón la virtud, ¿cierto? Entonces aquí empieza a cambiarse ese discurso. Empezamos a hablar entonces de una contemplación y exploración de la existencia, ¿sí? No para arrojar o dar una verdad, ¿cierto? Y Jackie, el libro, uno de los libros que más nos basamos, se llama Psicoterapia Existencial para terapeutas y uno que otro curioso. Si quieres lo escribes ahí, Andrés, y De una. para que lo tengan presente. Te agradezco. Entonces, él nos va a empezar a decir, es una exploración de la existencia. No para dar una verdad con V mayúscula, sino para empezar a entender verdades, verdades subjetivas y particulares. Y ahí es donde entra entonces el enlace de la fenomenología, porque la fenomenología no busca una verdad general, ¿sí? Como lo veníamos de alguna manera intentando en la psicología y este problema en el que se mete, sino que busca es entender la verdad subjetiva, lo particular, para entender la totalidad de la experiencia. Recordemos que para la filosofía existencial la materia prima es la experiencia subjetiva, a través de qué? De ciertas situaciones, de ciertos existenciarios o tópicos, como yo recuerdo que lo tomo esa palabra de Irving Yalom, es decir, el ser humano cuando pasa por ciertas circunstancias existenciales, cómo a través de esta perspectiva de exploración vamos entendiendo un poco o comprendiéndonos, acercándonos a lo que esa persona experimenta. Es un asunto de una exploración profunda y sincera. ¿Por qué profunda y sincera? Porque vamos a ahondar en la médula espinal de lo que somos nosotros como existencia. Recordemos que ese asunto que dice Heidegger, somos una existencia arrojada, o como dice Jean-Paul Sartre en ese asunto de la náusea, venimos de la nada y vamos para la nada, ¿sí? Es examinar entre ese lugar que nosotros aparecemos como un ser, ¿sí? Que no más que una definición, más que una cualidad, es una forma de referirse a lo humano, ¿sí? Eh, es cómo existimos y cómo se va explorando eso. La filosofía existencial no arroja, no da como una base en la cual podamos remitirnos pues como una confiabilidad.
habla de verdades, habla de cosas que se pueden acceder a través de este método, pues que ya vamos a hablar, a través de la experiencia. Entonces, montarnos en este caballito es montarnos en el hecho de que es afrontar más la angustia y vivir en la angustia, más en la incertidumbre de convivir con ella y cómo convivir con ella, que en tener verdades y arrojar datos y demás. Entonces, como un acercamiento primero. Entonces Ujú. resulta que la fenomenología, como les estaba contando con Husserl fue un matemático, empieza a preguntarse una forma de entender al ser humano en su amplitud, ¿cierto? En cómo es, cómo aparece en sus términos y en sus palabras. Quiere decir que intentamos entonces, desde la psicología humanista existencial y en la Gestalt, retomar esa forma de comprender, ¿sí? Y recordemos que cuando hablamos de entender y comprender hay una diferencia. Cuando hablamos de comprender es que más allá de asuntos racionales, lógicos, eh, o a veces que se entiendan, por así decirlo, tratamos es de conectarnos, es una disposición para el otro, una entrega para el otro. Entonces, en esa medida, Husserl intenta plantear este método fenomenológico para poder acceder a esa fuente que es la experiencia y además conocerlo en la amplitud, pero en la amplitud de sus términos, porque es la persona, es decir, el consultante, paciente, como ustedes lo quieran llamar. Acá tratamos, digamos, desde la perspectiva gestáltica y humanista, hablar de consultante. No, no padece, no es alguien enfermo, es alguien que va y consulta algo. Partimos del hecho, por lo menos yo, de que tiene, si va a ese lugar es porque tiene una problemática que va a consultar y tiene y puede con qué, ¿sí? Eso no excluye que tenga alguna situación, esté presentando alguna patología, no. Recordemos que estamos enmarcados desde una concepción. Entonces ahí partimos desde consultante. Así lo vemos y así nos acercamos. Entonces el método lo que intenta es hablar de la coherencia, la forma de ver el hombre, para entonces intervenir, porque si lo estamos viendo como una persona total, integral, ¿sí? Con todas sus dimensiones, como diría Merleau-Ponty, multidimensional, Ujú. entonces el método tiene que tener una coherencia, entonces hay que ir entonces por la experiencia, por ese asunto que nos habla de la totalidad en las palabras de esa persona para poder intentar comprender algo, pero no comprenderlo desde el objeto, ¿sí? No es como que entonces yo voy y aplico el método y entonces yo ya comprendo y tengo la información y la sustraje, sino que entonces yo me acerco, ¿sí? Con una actitud, y en la actitud yo puedo desde afuera, prestándome para el otro en observar esa experiencia e intentar comprender algo, pero en las palabras de que la teoría de nosotros, no, en las palabras de la persona. ¿Sí? Recordemos que es que no vamos, como decía Rogers, a intentar demostrar que nosotros sabemos algo, sino que vamos a intentar en una disposición comprender algo. Entonces el método fenomenológico empieza a hablar de eso e intentar, retomando un poquito como los términos y la relación con la Gestalt, de esto del noema, la noesis y el epoge. El epoge es la actitud, es decir, como el paso a paso, que no carece de rigurosidad, eso hay que aclararlo, que se debe de tener entonces para encontrar esta disposición. Ese paso a paso va a decir que nosotros debemos empezar a tener una actitud, y desde la misma filosofía lo dice. Es que más Ujú. que una forma psicoterapéutica, una filosofía, una fuente teórica, es una actitud. ¿Una actitud de qué? Una actitud de disposición. Dale, dale, Andrés. Dani, me gustaría, esto que dices es muy valioso y me gustaría aterrizarlo también como con algunos ejemplos, también Uh como -huh. para que sea más De una. comprensible también para las personas que nos están escuchando. Uh -huh. Mira, ahorita decías una palabra creo que muy importante que justamente coincide con algo que nos comentaba ahorita María Alejandra, y es una palabra que aparece, es comprender. La intención es comprender los fenómenos. Y decías algo muy importante que es, eh, claro, es una alternativa a un pensamiento positivista que lo que hace es, pues, como de interpretación, ¿cierto? Entonces, desde este enfoque, ¿será que bueno, si nos alejamos de la interpretación y justamente a manera de ejemplo podemos decir que si yo te digo, por ejemplo, cuatro patas y una
superficie de madera sobre ellas, puede ser una mesa, ¿cierto? Es lo más obvio, ¿cierto? Y, y la fenomenología lo que nos invita es a observar las particularidades de ese fenómeno, de esa mesa en este caso. Puede que esa mesa tenga algún color diferente, tenga un rayoncito, tenga unas características que sean que esa mesa sea esa mesa y no otra. Exacto. Entonces, desde este enfoque justamente con el hombre, con sus particularidades, se trabaja desde allí, ¿cierto? Y creo que es algo que nos permite digerir también este concepto. En Gestalt se me ocurre, en este momento también trabajamos por ejemplo, con el abordaje onírico, con los sueños. Y desde allí, supongamos que por alguna super coincidencia, Daniel y yo tenemos un sueño por ejemplo, con una serpiente, así como la canción de Silvio. Y, y dentro de las pautas de los sueños, la invitación es a que esa persona describa y se convierta con todo su cuerpo en ese elemento del sueño, ¿cierto? Y yo me convierto en la serpiente de mi sueño, porque es la particularidad. Y Dani es la serpiente de su sueño. Y su descripción es absolutamente diferente a la que yo puedo hacer. No es como en la interpretación, con estos libros de interpretación de sueños, que una serpiente sea, no sé, deudas, como decimos pues coloquialmente, sino que atiende a la particularidad. Creo que es realmente la ganancia desde este enfoque, que justamente es, como decíamos inicialmente, una alternativa a la interpretación. Exacto. Exacto, porque la interpretación no se hace, muy importante, porque si llegamos a la lógica de la interpretación, cosificamos al otro. Entonces, al cosificarlo, ya no podemos llamarlo dentro de la visión de hombre persona, sino que ya lo tenemos que llamar objeto. Entonces, es la superación en el momento histórico, porque esto hay que entenderlo en el caldeamiento histórico, superar la dicotomía objeto-sujeto, Ujú. mente-cerebro, ¿cierto? Entonces ya no lo vamos a ver por partes, veámoslo como un todo. Para poder entender ese todo, no lo podemos poner dentro de nuestras reglas, de nuestra teoría, dentro de nuestros prejuicios, pensamientos, ideas, palabras o formas de ver la vida o de hacer las cosas, ¿sí? O explicaciones. Entonces, parte de lo que les estoy haciendo, les estoy diciendo es el empuje. El empuje es una actitud de suspender mis juicios, de no poner en ese espacio eh, asuntos teóricos, personales, interpretativos o explicativos, ¿sí? Sino que es más suspenderme, es una actitud de, diría Husserl, de ingenuidad, de poder estar ahí eh, atento. Yo creo que la mayor cualidad de la fenomenología es la atención. Entre más atentos estemos, entre más dispuestos estemos, más fácil vamos a captar la esencia, ¿cierto? La reducción idética que diría Husserl, la esencia de las cosas mismas. Pero ¿cómo podemos captar eso cuando nosotros en la autoobservación empezamos a sacar todo? ¿Sí? Yo siempre pongo este ejemplo como si fuera un parchecito, que sería el epoje, sacar todo lo que no esté en ese espacio que en la relación entre Andrés y yo, por ejemplo, ¿cierto? Ujú. Buber, muy Buber, yo tú. Entonces, lo que empieza a aparecer y emerger en eso, cuando sacamos historia de vida, prejuicios, explicaciones, teoría, superlativos, bueno, malo, arriba, abajo, todos esos asuntos a veces entre las categorías, es ahí cuando la persona o el fenómeno, como lo diría Husserl, emerge. Y emerge a través de que la experiencia de yo como individuo que mira desde afuera, pero al disponerse puede observar y captar esa realidad, esa experiencia que se expresa. Vamos, Andrés, fíjate que de pronto hay alguien que Sí, está como hablando, entonces no sé si va a preguntar algo o de pronto lo silencias para listo. que De podamos una, continuar. creo que era, sí, ya, creo que se Listo, silenció. bueno, compañeros, no, lo importante es que podamos ahorita hacer las preguntas, entonces, bueno, entonces hasta ahí creo que llevamos una coherencia. Entonces, cuando hablamos del noema y la noesis, es decir, el noema sería el objeto,
y la noesis la intencionalidad con la que nosotros abordamos el objeto, si no estoy mal. Entonces, Husserl, cuando nos plantea estos conceptos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en el momento en el que yo estoy con un otro al frente, hay una intencionalidad que se da para el otro, pero esta intencionalidad no se da desde ya lo que les dije, es decir, epoge, parchecito. Entonces nos vaciamos, tenemos y sacamos de ese espacio todas esas cosas que a veces se dan muy desde el diálogo interior para poder en la intencionalidad hacia el otro, es decir, en esa disposición, en ese querer observar, estar atento para el otro, empezar a captar la realidad particular, ¿sí? Entonces, si yo me vacío de todas estas cosas, yo me suspendo esas, qué sé yo, prejuicios, bueno, todo lo que acabo de mencionar, puedo entonces empezar a captar la realidad y comprenderla, pero la comprendo en la medida en la que yo primero, más que explicar, describo, más que interpretar, yo empiezo a mirar las unidades, pues como lo mencionaría Miguel Martínez, es decir, empiezo a ver las relaciones de lo que él me está contando. Y en vez de afirmarle o decirle si te estoy entendiendo o no, le chequeo lo que me está diciendo. Tú me estás diciendo más o menos esto. Pero no le cambiamos las palabras ni el sentido, sino retomamos sus palabras, porque ahí partimos desde la experiencia. Por eso respetamos el límite de lo que el otro nos está compartiendo. Entonces, luego de llegar y hacer yo lo utilizo mucho ya más particularmente este parafraseo, que lo podemos encontrar en uno de los reflejos de Roger, es entonces describir lo que está apareciendo, ¿sí? Es decir, cómo se está apareciendo este objeto, perdón, este fenómeno. Y luego, a la final, podemos compartir hipótesis, podemos compartirle qué es eso que nosotros estamos creyendo entender y acercándonos a comprender. ¿Cuándo comprendemos? Cuando el otro le da el sentido, cuando el otro devela la intención. Entonces, en este asunto del nombre la noesis es cuando el otro, cuando yo dirijo esta actitud de escucha, de presencia, de disposición, de suspensión, de ingenuidad, capto algo de la realidad del otro, la describo, trato de acercarme en sus palabras y el otro, entonces, por medio de una pregunta, nos dice cuál es su realidad, cómo es que lo sintió, cómo es que lo vivió y en sus términos, ¿sí? Y lo que hacemos a veces con la interpretación es simplemente compartir una hipótesis. Nosotros no afirmamos cosas. Afirmar sería eh, querer decirle al otro que yo sé algo que él no sabe o que yo soy el que sabe lo que le está pasando. Entonces ahí es donde Husserl dice, ahí se sale desde una lógica más asociacionista y entonces aquí lo que se trata es tratar de que el otro le dé en sus palabras el sentido a eso. ¿Sí? Dale, Andrés. Mira, me parece supremamente importante esto que estás diciendo sobre todo estos conceptos de noema y noesis. Estaba pensando acá cómo Ujú, podemos llevar esto justamente al escenario terapéutico. ujú, ¿Cómo podemos llevar este asunto del noema ujú. a terapia, ¿cierto? Y es, y es claro, el noema nos va a invitar a, a ahondar sobre los sucesos tal cual ocurrieron. Sí. Entonces, Jackie, por ejemplo, nos arroja unas preguntas, por ejemplo, cuestionar qué pasó, ¿cierto? Son unas preguntas más por el qué personas hubieron allí, eh, qué es lo problemático, ¿cierto? Sí. Y entonces aparece la noesis, que claro, ya es una invitación a la experiencia, al cómo, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo experimentaste eso? Y es una pregunta que enriquece mucho más al fenómeno, ¿cierto? ¿Cómo lo experimentaste? ¿Cómo lo sientes? Eso que ocurrió, ese suceso tal cual, que es más desde lo real, ya cómo pasa por la subjetividad. Entonces pienso que desde allí llevar estos dos conceptos al escenario terapéutico es muy valioso, ¿cierto? Y quería pues como arrojar eso allí y ponerlo allí. Importante, hermanito. Fíjate que cuando uno encuentra, no, digamos que cuando uno habla de fenomenología y de muchos de los métodos de intervención que tiene la psicología humanista y especialmente, digamos, este que retoma la Gestalt, que es la fenomenología, las palabras cambian.
¿Por qué? Porque no solo la forma de ver e intervenir en la actitud cambia. Recordemos que cuando hablamos de fenomenología es una actitud. Actitud fenomenológica que se alcanza por medio del epoché, es decir, la suspensión de lo que ya ahorita les conté. Ujú. Entonces, este asunto de la noesis y el noema y las preguntas pues que Andrés acaba de mencionar es salirnos de esa formas estereotipadas que hemos tenido y hemos venido aprendiendo a dialogar, a conversar, a intervenir, es por qué, que nos reducen a una respuesta que es una explicación. Recordemos que aquí más que entender buscamos es comprender. Entonces habría que hacerlo con todo. ¿Y cómo sería con todo? Entonces hay que meterle también cuerpo, vísceras, manos, pies, ¿cierto? No solo la cabeza. Recordemos que el cerebro también es parte del organismo. Entonces hay palabras, perdón, hay preguntas que aparecen. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Qué evitas con esto? ¿Sí? Qué es lo repetitivo, qué es lo que desea. Es decir, preguntas que van más por el sentido y la intención de la persona y su significado particular que una explicación lógica para mí, ¿sí? No es una secuencia A más B da C, sino que a Husserl lo que le interesa es el paréntesis. ¿Cuál es el paréntesis? Lo que la persona en su realidad vivió, sintió, experimentó y cómo es que ella lo nombra. Yo creo que es como una de las maneras más fáciles de entender. Entonces, una es la persona en su integralidad, el noema, y la noesis es la intención, es decir, cómo dirigimos nosotros, nos dirigimos hacia el otro. ¿Cómo? Con actitud de ingenuidad, de atención, de disposición, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, algunos asuntos importantes. Como para señalar aquí, bueno, porque esto es importante con la Gestalt, no solo con la actitud, sino también con la escucha. La escucha en la Gestalt se hace no solo desde un asunto de presencia, de responsabilidad, sino que lo que trata de preponderar es eh, poder captar esa realidad, ¿cierto? Entonces, nosotros empezamos a no solamente a darle palabras, sino a tratar de captar lo más que nos sea posible. Entonces, la escucha gestáltica y la escucha fenomenológica se relacionan en que sus formas y sus pasos lo que pretenden es de captar la realidad subjetiva. Entonces, por ejemplo, en la actitud fenomenológica o escucha fenomenológica, hay un interés por, más que explicar, describir. Lo mismo pasa en la escucha gestáltica y lo que se le suma es fijarnos no solo en el contenido verbal, además de lo que va apareciendo en el contenido no verbal, sino también lo que nosotros vamos captando con esa realidad. No quiere decir que nosotros entonces, si el otro está llorando, entonces también lloremos, sino que nos podemos contactar o nos podemos conectar con eso y hacerle la devolución de lo que probablemente nosotros estemos captando o estemos empezando a registrar que puede estar apareciendo en su realidad, pero no de una manera tan presente, ¿sí? Entonces eso le ayuda al otro a sumar su experiencia. Entonces, aquí hay una relación en más que interpretar, más que hablar de verdades o más que empezar a decir si es esto o es aquello, es permitir en ese acompañamiento que el otro nos vaya diciendo en sus propias palabras qué es eso, ¿sí? Y acompañarlo desde afuera con nuestra presencia, con nuestra actitud. ¿Para qué? Para que le podamos devolver cosas que a lo mejor en su marco de la conciencia él no tiene tan presente. Él no tiene presente que cuando habla en su discurso acompaña con movimientos con su cuerpo, ¿sí? O de pronto nosotros estamos observando desde la descripción que empieza a ponérsele los ojitos vidriosos, empiezan a ponerse aguaditos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no ahí mismo interpretamos es que va a llorar. No, preguntamos, yo puedo ver tus ojos que se están poniendo vidriosos. Cuéntame, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué hice ahí? Una descripción. Y en esa descripción yo estoy es intentando comprender esa realidad.
Entonces, la escucha gestáltica parte de eso, de intentar comprender esa realidad en sus palabras y en sus términos, más que una interpretación o, bueno, llegar a decir, pues, que si es esto o es aquello, o intentarlo acomodar dentro de la realidad que nosotros vivimos, por lo menos los psicólogos en la teoría, ¿sí? Y en las palabras a veces teóricos, sino más bien entender la suya, ¿cierto? Más allá de la razón, comprenderla, ¿sí? Bueno, como para ir cerrando, la Eh, captación intuitiva Dani, y empática. Dale, de una. eh, hay una pregunta en el chat. ¿Te parece si la abordamos rápidamente o quieres? Sí, y cerramos con este último punto de la Sí. captación intuitiva y empática de una. Y bueno, por acá nos preguntaban que cómo el terapeuta puede posicionarse en epogea adecuadamente, dado que él o ella también tiene lugar todos los funcionamientos psíquicos. ¿Responder vos o yo? ¿Qué querés? Mira, con esta pregunta a mí se me ocurre con algo que decías, es un asunto de actitud, ¿cierto? En últimas, la epogea lo que nos invita es a poner, claro, a un lado nuestros prejuicios, nuestros valores, digamos, nuestro, comillas, marco teórico, para así tener, digamos, una postura más abierta a que las cosas son como son, que la experiencia es tal cual es su subjetividad, ¿cierto? Y creo que con ese asunto, con esa palabra de actitud, de quizás no de estar, digamos, como pensando constantemente y de forma Ujú. incluso salvaje de interpretar, ¿cierto? Ah, es que eso que me dices es porque tal cosa. Ah, es que esto es por esto. Pienso que la epoge, justamente como decía, es un asunto de, de apertura, de estar abierto a que eso es como es. Y claro, tenemos nuestros asuntos psíquicos. Incluso es muy valioso también las hipótesis, ¿cierto? Pero que no se vuelvan una realidad absoluta, ¿cierto? Entonces, es como eso, algo que se te ocurra agregar Sí, ahorita lo vamos a entender más con un pequeño ejercicio, como es de ese una, asunto de de la una, Dani. fenomenología. Yo no sé, aquí dices que buen trato, no sé cómo se llamará, pero entonces lo que voy a agregar es, para poder, para poder tener una actitud fenomenológica que sería la epoge, que es la invitación de Husserl, sobre todo desde la psicología, es en la medida que nosotros estemos más conscientes de nosotros, del otro y del espacio, vamos a poder estar más presentes y más epoge. ¿Cómo así? Sí, en la medida en la que nosotros nos autoobservemos, estemos pendientes de esos prejuicios, de esa historia de vida, de esa teoría, de esos superlativos. Cuando hablo de superlativos es si eso está bien o mal, o si eso es arriba o abajo, alguna clase de categoría o alguna forma en la que yo creo o pienso que se debe hacer, ¿sí? O se debe hacer. Y lo otro es también o querer explicar o querer interpretar el asunto. Entonces, en la medida en la que yo esté consciente de eso y pueda suspenderlo, es decir, pueda ponerle una pausa, me pauso, que prácticamente cuando hablamos de filosofía existencial es una pregunta a la pausa también. Entonces, me pauso y en esa pausa me observo, estoy ahí conmigo y puedo entonces, en la medida en la que me pauso, escuchar al otro más allá de estar pensando y rumiando por allá, es que esto Ujú. suena a esto, eso es aquello, yo no estoy de acuerdo con eso, Ave María, es una pausa de eso, es una pausa del diálogo interior. ¿Por qué? Porque entonces en ese momento empieza a aparecer a la conciencia esa realidad subjetiva. Y es ahí cuando nosotros preguntamos, no aseveramos ni interpretamos, porque ahí lo que hiciste fue cercenar la capacidad que la persona diga qué es eso para ella, qué significa, cómo lo siente, en fin. Entonces es un asunto que obviamente en la práctica, en el asunto de estar haciendo actitud fenomenológica, inclusive Husserl dice, o hablo más como del texto que retoma Martínez, que es una práctica que no se logra pues de la noche a la mañana, sino que es una forma de ir hacia el mundo, o sea, como de empezar a ver el mundo con esa ingenuidad, en cómo se presenta, más percibir lo que pasará a ese punto que nosotros
en la cultura occidental tenemos que darle un nombre o ponerle un significado o pasarlo a alguna categoría, ¿cierto? Entonces es esa pausa de lo que aparece en nosotros y observación de qué es lo que aparece para saber en la pregunta si eso es mío o eso es del otro y si eso es mío, ponerlo allá en un parchecito, lo explico yo e irme a entender la particularidad del otro. No se logra de la noche a la mañana, es un asunto de práctica, ¿cierto? Creo que eso es como lo que tengo para responderle al compañero. Hay que entender que siempre nosotros estamos, pues, el ser humano está interpretando, está queriendo entender el mundo, el cerebro inclusive por asuntos económicos también intenta tener como anticiparse, ¿cierto? Tener alguna información de lo que ve, pero recordemos que esos son prejuicios, ¿sí? Entonces es un asunto de la suspensión. Yo creo que es una práctica constante. Para ir cerrando y mirar otras preguntas, la captación intuitiva y la captación empática. Este asunto que se ve muy desde la Gestalt es cuando nosotros, en el ejercicio de esta actitud fenomenológica y demás, cuando yo les hablaba de esos tres pasos, digamos en la escucha, el contenido verbal, asuntos del contenido no verbal y luego lo que nosotros Ujú. vamos registrando con lo que el otro en su experiencia nos expresa, podemos entonces luego ir a preguntar, a señalar o a parafrasear y describir qué es eso y para que le dé el sentido y su intención. Entonces la captación empática en su relación con la captación intuitiva es en la medida que nosotros estemos más presentes, estemos más dispuestos, haya una casi que una disposición genuina de estar ahí y una atención, ¿sí? No nos distraigamos pensando si mañana, si ahora, si después, si esto lo dijo mal o Roger, porque eso fluye, vamos a poder empezar a conectarnos con esa persona y empezar a captar esa realidad subjetiva. Por ejemplo, yo estoy viendo que Andrés está empezando a mover mucho. ¿Qué puedo entonces imaginar? Puede ser una hipótesis. Ya Andrés creo que está entrando en calor y está empezando pues como a emocionarse. Ya ahí preguntémosle a Andrés, Andrés, pues ¿qué estás sintiendo en este momento? ¿Qué está pasando por vos en esta experiencia misma con eso que estamos hablando? ¿Qué tanto te sirve eso o se acerca a lo que yo te ahorita estaba compartiendo? Sí, Dani, me parece súper valioso y bueno, creo que, ¿te parece si entonces vamos aquí como, tenías como Fernando, alguna sí. actividad? Sí, Sí, yo ya tengo aquí la actividad, ya la voy a la poner, pero si vos querés así, eh, señalar algo. Mira, sí, sí. em, estaba por acá leyendo justamente en los comentarios, pues era como eso, era como si en la Gestalt buscamos la cura. Y esa cura me suena como a algo muy absoluto, ¿no? No, es que esta es la cura para toda la vida. Será, no sé. Estaba pensando que, pienso que algo muy que se trabaja desde este enfoque es llevarse recursos nuevos y que en la vida constantemente, incluso lo vemos desde la filosofía existencial, no son dichas constantemente, porque eso no opera en la realidad. Y justamente desde la filosofía existencial nos va a invitar a que desde el malestar y desde la angustia, que lo vamos a ver más adelante con Kierkegaard, va a haber una ganancia existencial. Entonces, una cura absoluta, no. Recursos y formas de angustiarse, lo veo más desde allí. Ujú. Yo te voy a señalar algo aquí, está diciendo Daniel Valderrama, dice, reconocer lo propio y lo que es entregado. Cuando Claro. nosotros estamos en esta actitud, es una actitud en la que tenemos un poquito en nosotros, en el otro y en el espacio. Entonces estamos pendientes de que eso que emergió, que si es mío o es del otro, ¿sí? Y en la medida en la que yo reconozco eso y estoy pendiente y puedo poner en ese parchecito como a mí me gusta hacerlo imaginativamente, puedo entonces estar más presente. Es una práctica de atender lo propio y lo que es del otro, para darle a cada fenómeno su lugar. Bien. Ajá, bien. En ese asunto de la cura, la psicología se apunta a un cambio, ¿cierto?
Pero cura, eso creo que tiene pues como unos asuntos teóricos y depende, pues habría que preguntarle a qué se refiere con eso, ¿cierto? Pero como yo lo entiendo, la cura es un asunto que se va por otro lado, ¿sí? Recordemos la concepción de hombre que se tiene, no lo vemos como un ser enfermo, porque si va a ese espacio es porque partimos que tiene o está movilizando sus recursos para ir a hacer algo con eso, que lo angustia. Entonces ya no está tan enfermo porque está buscando curarse, es decir, hay una parte en él, en ese trastorno, de esa enfermedad, que puja hacia la salud. Por eso más lo decía, ¿sí? Hay una tendencia a la salud, ¿cierto? A buscar esos estados saludables. Entonces, en la clínica gestáltica y humanista sí se apunta a la transformación como meta final, es decir, la posibilidad de que el individuo, sobre todo desde la filosofía existencial, amplíe las posibilidades, amplíe y se diversifique en su existencia. No es una filosofía de la angustia, es una filosofía que habla que en los procesos normales de la vida uno se angustia. En los procesos normales de el vivir hay muchas cosas buenas y malas. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Explorémosla. Y entre este mundo que es tan chambón, como diría Galeano, pues vemos a darle un sentido a todo eso, ¿sí? Hay muy positivista, ¿no? Darle un sentido el que usted quiera, ¿cierto? Sobre todo que le sirva, ¿sí? Explorar y descubrir los modos de manera de expresar de nuestro ser auténtico en el aquí y el ahora. Bueno, yo no sé, yo voy a empezar si quieres empezar, mira esto, yo voy a compartir la pantalla para mostrarles este asunto De una, de la actividad. mientras organizas ahí, voy a leer aquí un comentario de María José que me pareció supremamente valioso y es, yo pienso que los seres humanos siempre vamos a tener algún síntoma y tendremos la forma de manifestarlo. Se me movió cuando compartías pantalla. ¿Qué tiene? Eh, como seres dinámicos siempre va a haber algo que nos aqueje y nos invite a movilizarnos. Y qué importante eso de movilizarnos, ¿cierto? Porque allí es, ¿qué hacemos con esa angustia? ¿Nos quedamos allí o nos movilizamos? Muy importante eso que dice María José, muchísimas gracias. ¿Listo? Cool. Bueno, a ver, un voluntario. ¿Alguien quiere participar? Anímense, chicos. ¿Alguien, algún participante que quiera acompañarnos con esta actividad? Sí, hombre, dale. Daniel Valderrama está alzando la manito. Pues por lo menos lo que yo veo acá. Sí, a lo mejor alguien también lo estaba haciendo, pero no lo vi. Dale, hermanito, puedes habilitar el audio. Hola, ¿se me Listo. escucha bien? Sí, 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 ¿cómo vas? Hola, hola, Sí, sí, te escuchamos bien. ¿me escuchan bien? Sí, 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 te escuchamos bien. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Sí, en este Bueno, momento sí. full. Bueno, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hermano, contento y aquí ya aprendiendo y reforzando los conceptos con ustedes. Listo, me alegra mucho. Gracias por disponerte, te lo agradezco. Vamos a hacer algo. ¿Vos ves ahí la pantalla, lo que yo te estoy compartiendo? Ujú. Te voy a pedir que le das este primer párrafo, ¿sí? Vale. Cuando yo tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas. Volví a Una, leer, volví a empezar, espérate un momento, y volví a empezar, volví a empezar. ok. Cuando yo tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas. Espérate un momentico, Daniel, qué pena con vos. Lo que pasa es que cuando escucho tu respiración veo que le estás poniendo una tilde cuando yo tenía 6 años. ¿Vos ves una tilde ahí? No. Bien, dale nuevamente, te invito, por favor. Cuando yo tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas, Bien, una magnífica lámina. bien, vamos bien. Representaba una serpiente boa que Volvió a se empezar. tragaba, Ese último par, esa parte representaba. representaba una serpiente boa que se tragaba una fiera, a una Bien, fiera. bien.
Vámonos para el segundo. En un libro se afirmaba, la serpiente boa se traga su presa entera, sin Vuelve a masticarla. empezar esa parte, la serpiente boa. La serpiente boa se traga su presa entera, sin masticarla. Luego, ya no puede moverse y duerme durante los 6 meses que dura su digestión. Bien, vamos a parar un momentico. Decime qué empezás a notar cuando yo te digo, volví a leer y te señalo lo de la coma y la respiración. ¿Qué empezás a notar? Mm, no sé, ¿me quieres señalar algo? Es lo primero que se me viene a mí, como que me quieres señalar. Está bien. ¿Qué sentís cuando te hago repetir, 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 repetir? Entonces, yo confío en que tengas una intención para ello. Claro que sí. Listo. Vamos a continuar para que más adelante lo construyamos entre los dos. Está bien, Listo. Vámonos por, ya esto lo leímos, ¿cierto? La segunda. ¿Sí? así es. Vámonos por esta, la tercera. Ok. Reflexioné mucho, reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jaula Vuelve a empezar. de la jungla. Vuelve a empezar. Reflexioné mucho sobre, reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras Vuelve a de la empezar. jungla. Dime Vuelve a empezar. otra Y vez. te voy a dar una pequeña indicación. Ponele atención a tu respiración. A mi respiración. Ok. Ujú. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de esta manera. Bien. Y ahí podemos ver que hay un dibujo ahí, pues Ajá, no sabemos qué es. Vamos mirando a ver más adelante si empiezan a decirnos qué es esto. Puedes seguir leyendo esta parte de enseñé mi obra ok. de arte. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar un sombrero? Me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boba que digiere un elefante. Volví a leer esa parte representada. De nuevo, ok. Ujú. Sí, de nuevo esa parte representaba. Representaba una serpiente boa que digiere. Volví a empezar. Representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Volví a empezar Dibujé, esa parte que se te escuchó raro, ese digiere. digiere. Representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Bien, Dibujé entonces en el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. bien. Volví a leer ese dibujé. Ponerle atención a la respiración. Vamos ahí. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Vamos bien, vamos bien. Siempre estas personas tienen necesidad de explicación. Mi dibujo número 2 era así. Listo. Bien, vamos bajando. Vamos terminando. Ya un momento. Listo. Vámonos por este último parrafito. Ok. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número 1 y número 2. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicación. Listo. Déjalo ahí, te agradezco. Decime cómo Vale. te sentís. Luego volvamos en un segundo momento. ¿Cómo te sentís? Otra vez repite, repite, repite y ponele, y te hago esa puntualización, ponele atención a tu respiración, de que te vas dando cuenta,
¿Qué sentís? ¿Cómo sentís esto que estamos haciendo en este momento? Pues mira, hay unos fragmentos largos de texto donde no hay comitas o hay como esas puntuaciones que Ujú. te puedan ayudar como a tomar un aire. Entonces ahí es donde me voy como derecho y como un poquito más rápido, ¿cierto? Un Ujú. poquito acosado por que no veo dónde va a descansar la voz. Ujú. Pero ya cuando hay como más punticos, más comas, pues como más ese tipo de interacciones, es más fácil la lectura, es más agradable. Está bien, entonces a mí me surge pues como un imaginario con el agradable. Entonces, cuando te decía que estaban los textos largos y que yo te decía volver a repetir, ¿cómo te sentías? ¿Cómo me sentía? Curioso, me daba curiosidad, como, ok, fue el ritmo, fue la entonación, Ujú. fue la manera como hablé la palabra, Ujú. surgía a mí la pregunta. Bien, listo. Entonces vamos a darle un sentido a esto con eso que nos compartís vos desde tu experiencia. Resulta que este es el libro del Principito. Ujú. Antón de Superga era un fenómeno loco, ¿cierto? Eh, ¿Para qué leer esta parte? Como tú mismo lo dices, el texto es largo. Quiere decir que toca estar atento. ¿Por qué? Porque si no, cuando estás en la respiración le pones una coma donde no es. ¿Qué pasa cuando uno en un texto le pone una coma donde no es? Cambia todo el sentido del texto. Ujú. Quiere decir que como en la fenomenología, cuando vos estás interpretando, cuando vos estás poniendo cosas que no son del mismo sentido del texto, en sus palabras y en sus términos, pues vos terminás entendiendo, creyendo entender algo, pero que no es tal y como lo estás creyendo entender. Resulta que el texto tiene otro sentido. Cuando Ujú. vos, digamos, en la respiración le pones esa coma, ya ahí el sentido del texto cambió. Y mira, muy bonito el niño, como dice, es que yo no estaba dibujando ninguna boba, yo dibujé un sombrero, pero cada una de las personas en su inmensa percepción tiene una forma de otorgarle significado diferente a las cosas. Entonces la fenomenología es una invitación, en vez de yo decir eso que no, es preguntar, eso que me dibujas ahí, ¿qué es? ¿Qué significa eso? ¿Qué nombre le pones? Yo apelo es a cómo lo estás viviendo, cuáles son tus palabras, cuál es tu forma de significarlo, para no creer que estoy entendiendo algo y dándole un sentido desde la interpretación cuando de pronto es totalmente diferente, ¿sí? Vas entendiendo un poquito como este asunto que te estoy compartiendo y no sé si quieres Claro, contarme algo sobre eso, cómo lo ves. no, claro. Eh, Ciertamente cuando yo trato de leerlo de una manera más cómoda para mí, sí le estoy cambiando lo que me está presentando el texto. En ese sentido, pues como la invitación a dejarse permear y captar el fenómeno tal cual se me presenta, no lo estaría haciendo, ¿cierto? No lo estaría Claro, logrando y ahí estaría imponiéndome sobre el fenómeno ahorita que fue el texto como tal. exacto. Y fíjate que, por ejemplo, Sofía dice una cosa acá súper importante. Dice que si él está poniendo lo que piensa, es decir, cuando tú lo lees de esa manera, cuando tú estás poniendo lo que piensas, claro, porque tú te estás llevando en la lectura, lo mismo es de la fenomenología, vos estás en la lectura cuando acompañas a algo, llevándote es una impresión de lo que crees, pero no es necesariamente lo que realmente es. ¿Por qué? Porque cuando yo te decía lo de la respiración, lo te estaba invitando es a la atención. Cuando vos Ujú. estabas tan atento Claro. a tu respiración, captabas el sentido total del texto. Te tocaba esforzarte, propiamente por eso el método no se consigue de la noche a la mañana, es un esfuerzo y Ujú. una práctica, entonces te tocaba guardar aire, estar atento, leer con cuidado. Yo estoy describiendo lo que creo observar, vos ahorita le das tus palabras. Y cuando ya entonces terminabas, pero entonces te invita a la atención y al esfuerzo y a estar pendiente, porque si no, o lo lees rápido de cualquier manera y se dan como otras interpretaciones, otros sentidos. Nos pasa, yo a veces leo un texto y yo, madre, ¿qué dijo acá? Me toca remitirme, volver a leer, porque no entendí realmente. Prácticamente, ¿qué es esto? Eso es estar ahí, estar ahí. Y entre más atención, mucho más podemos acercarnos a captar. Esa era como la actividad que tenía. ¿Qué más nos querés compartir, hombre, Daniel? Chévere, chévere. Cuando me había encontrado con la
fenomenología o los ejercicios que he hecho con ella no habían sido desde la lectura, entonces es una nueva experiencia pues y muy simple, muy sencilla, pero también muy ilustradora, Ujú. muy bacano el Bueno, ejercicio. te Gracias. agradezco. Gracias por disponerte. Muy amable, hermanito. Vamos a ver qué más hay por acá para que empecemos a continuar, ¿sí? Ujú. Por acá Luis nos dice que gracias por el espacio. No, con todo el gusto, Luis, con todo el gusto. Listo, viejo Andrés. Sigámonos entonces. Te doy a vos entonces la palabra. ¿Sí? Listo. Pero vení, Genial. te quería Sí. como decir algo. ¿Abrimos un espaciecito de preguntas aquí o más bien lo dejamos todo para el final? ¿Te parece si lo dejamos para el final? Para que podamos Sí. como avanzar y quizás con este nuevo autor que miremoslo también, creo que es muy diciente para la Gestalt, también pueden abrirse otras preguntas y al final podemos mirarlas. Listo, entonces anoten las preguntas y nos las van haciendo ahí en el chat y en la Sí, medida de lo posible vamos contestándolas y creando con ustedes. Listo. Viejito, dale, te doy el espacio. Yo voy a estar aquí atento, pero voy a salir 2 minutos porque tengo que ir rápidamente al baño, pero voy a estar muy atento, ¿vale? de una, Dani, no te demores. Dale. Chicos, el padre del existencialismo, Soren Kierkegaard, es un autor, digo, que creo que es muy importante para la Gestalt porque justamente nos va a arrojar un concepto que a mí me encanta y es la angustia. Chicos, el de entrada nos va a decir que el hombre está condenado a la libertad. Y con libertad, él nos va a arrojar una palabra que es elección. Es decir, podemos elegir constantemente. En el escenario terapéutico lo vemos también constantemente. Muchas veces los consultantes están eligiendo constantemente el síntoma. Es una elección consciente. Quizás podemos acompañarlo desde allí también para que a ese despertar de la conciencia. Y constantemente elegimos. Y, y es de alguna forma algo paradójico, porque no tenemos otra opción, no tenemos más libertad que la propia libertad. Y es un asunto muy, me llama mucho la atención, ¿cierto? Entonces, claro, la angustia. La angustia fácilmente puede ser entendida como algo horrible, como algo que haya que evitar, que el malestar hay que negarlo. Kierkegaard nos va a decir y nos va a invitar a justamente todo lo contrario. La angustia es un motor de la existencia. Por lo tanto, hay que aprender a angustiarnos. Y no solo angustiarnos por angustiarnos, sino cómo. Que justamente era una palabra que hablamos ahora desde la fenomenología y que desde la Gestalt es muy importante la pregunta por el cómo, porque el cómo nos da cuenta de un proceso. El que nos invita a una racionalización, a una respuesta, a saber, a una causa. El cómo da cuenta de un proceso existencial y el cómo de la angustia. Entonces, ante una situación, eh, está la posibilidad de elegir, ¿cierto? Y con esa elección, con toda elección, ineludiblemente hay un riesgo. ¿Por qué? Porque cada elección lleva una consecuencia y la consecuencia invita a la no certeza. Es decir, no sabemos qué va a pasar con esa elección. Y nuevamente, la no certeza invita también a la angustia. Entonces, claro, el riesgo, ¿cierto? El riesgo tras cada elección. Y cómo desde el escenario terapéutico acompañamos también las elecciones de nuestro consultante. En Gestalt hay un tema, hay un concepto que manejamos que es el vacío. Incluso vacío es una palabra que apareció en el primer ejercicio que hicimos que me llamó mucho la atención. Y, y de Gestalt lo manejamos como vacío fértil o vacío estéril. Y es un concepto que relaciono, que se me ocurre relacionar con angustia, porque
bueno, en Gestalt hablamos como una ausencia o una caducidad de los recursos que se tenían. De manera de ejemplo, una persona está en un proceso de divorcio, ¿cierto? Y su situación de pareja era muy conflictiva, es decir, hay unos recursos ya agotados y ha llevado muchos años con esta forma de relacionarse. Y en este proceso de divorcio esos recursos que se tenían y ese contacto que se tenía ya no está. No sé qué hacer, es un asunto angustiante, porque no sabe ni siquiera cómo estar con sí mismo. ¿Cómo desde el escenario terapéutico acompañamos esa angustia? Porque, claro, pueden pasar dos cosas, que quiera quedarse ahí y regresar incluso con su malestar, con su situación de pareja, en el caso de este ejemplo, y también, o también cómo podemos encontrar nuevos recursos a partir de esa angustia que es motor para encontrar nuevas formas. Kierkegaard nos invita justamente también al asunto de la pasión, cómo la pasión acompaña la existencia. La angustia que nos cuenta ese consultante la cuenta de forma apasionada. Y creo que es una pregunta que creo que nos puede aportar muchísimo, sobre todo en esos momentos donde los consultantes llegan con muchas angustias, con muchos motivos de consulta. Es que pasa esto, me pasa esto, es que esto es... Y quizás por asuntos de resonancia o porque encarna más, de forma más apasionada, esa angustia, podemos darle prioridad a ese motivo de consulta y a partir de allí establecer unos objetivos terapéuticos, etcétera, etcétera. Creo que Kierkegaard en ese sentido aporta muchísimo a los procesos terapéuticos, ¿cierto? Y sobre todo porque nos invita, como les decía, justamente por el cómo de la angustia y cómo lo podemos incluso relacionar con esos síntomas que aparecen en consulta. Igualmente Kierkegaard nos introduce algo supremamente valioso y es darle una verdad, un valor de verdad a la subjetividad y a la experiencia subjetiva de cada sujeto. Por allá Gabriel Marcel nos invita al encuentro con el otro, ¿cierto? Incluso teniendo en cuenta el misterio entendido no como algo, a ver, el misterio entendido como algo que se escapa de las lógicas de marcos teóricos, ¿cierto? De que el ser humano puede ser algo cuantificable, como si se tratara de un problema de física o matemática y el problema del ser humano se resuelve a partir como de fórmulas. No, sino que el encuentro con el otro implica sí o sí una subjetividad. Y esa subjetividad desde Kierkegaard nos invita a que tiene toda una veracidad y una verdad y a vivir la vida en coherencia con la subjetividad y no solamente con las verdades ya establecidas. Justamente en Gestalt hablamos también quizás algunos de ustedes han escuchado sobre técnicas supresivas y una de las cosas que se hace desde este enfoque es suprimir los mandatos. O bueno, no suprimir los mandatos, sino ponerlos como en conversación. En Gestalt entendemos los mandatos como un asunto de no digestión, de un asunto que viene de afuera, de lo social, y no se dirige, sino que se traga entero. Y cómo esto que viene de afuera permea completamente la existencia, incluso causa algún malestar. Entonces, claro, Kierkegaard nos invita justamente a que esas verdades ya establecidas, ponerlas allí en cuestión. ¿Aparece alguna idea? ¿Aparece alguna pregunta? ¿Aparece algún comentario como con este autor? Creo que es muy, muy diciente para este tema. Si quieres, estoy leyendo, hermanito. Dice, De una. damos la palabra ya a Daniel. Dice Evelyn que he venido pensando que la angustia desde la concepción humanista en general va a entenderse como una oportunidad, como el primer paso para resignificar la existencia, transformarla de manera
que esa angustia de generar tanto malestar? Eh, Pues a ver, lo que pasa es que de alguna manera eso de que no tanto malestar es como imposibilitar la oportunidad de la angustia. No, no es que no nos cause tanto malestar, lo que pasa es que hacemos con ese malestar. ¿Sí? Entonces, Soren va a decir que la importancia del cómo es que cómo nosotros entendemos esa situación angustiante que parece ser amenazante y cómo reaccionamos a ella es lo que marca la diferencia, porque nos impulsa la angustia a movernos, ¿sí? A la acción como una fuente movilizadora, como decía Andrés, de la existencia, o nos quedamos estáticos, ¿sí? Recordemos Ujú. que cuando hay un peligro hay formas de reaccionar o violenta o estáticamente o huida, ¿sí? Nos van a atracar y ¿qué hacemos? Nos quedamos en modo estatua o de pronto golpeamos al agresor, al ladrón o huimos. Entonces, aquí la invitación es a que esta fuente nos ayude a movilizarnos, pero a movilizarnos en cuanto a ganancia de nuestra propia existencia. ¿Sí? Lo que diría, y aparece acá en el texto, el salto de fe. Es decir, es Ujú. una movilización para arriesgarnos a tomar decisiones, asumir las consecuencias como tal, que en ese momento de angustia o ese momento de miedo o límite, la persona todavía tiene esa posibilidad de elección, se arriesga y se gana en el proceso independientemente pues de las consecuencias, ¿cierto? Porque es quien elige eso, ¿cierto? Hace ese salto de fe. Cuando hablamos de salto de fe es que estoy en el peñasco, estoy en el barranco, pero confío en mí mismo. Vamos que Soren Kierkegaard retoma muchos asuntos de asuntos religiosos. Él fue teólogo, si no estoy mal. Entonces, él dice que no es que hay que creer, pues como necesariamente, parafraseándolo, en un Dios y demás, que un acto de fe es creer en nosotros mismos. Por eso saltamos, porque ese cómo de la angustia nos impulsa a ganarnos, a confiar en nosotros y a confirmar nuestra existencia, a darle qué consistencia, en la medida que nos elegimos. El hombre está por inventarse, dice Sartre, cada día, a cada momento y cada instante, ¿sí? ¿Mediante qué? Mientras las elecciones, ¿sí? Es una terapia que le recuerda, ¿sí? La filosofía existencial y la Gestalt es un recuerdo al otro de la responsabilidad que tiene por existir y es un recuerdo de asumirla y ejecutarla, ¿sí? Más a la acción que al pensar y explicar, ¿sí? Porque ahí nos quedamos haciendo un afiche bien grande, entendiendo la forclusión del padre y ahí nos quedamos, ¿cierto? Y pues eso está muy bacano durante 6 años, pero luego, ¿qué hago? ¿Sí? Pues ahí me quedo entendiéndola. Ya te voy a dar entonces ahí, Daniel, para que compartas un momentico. Dice Pablo, nos dice, ¿qué más, Palito? ¿Cómo estás? Lo puedes mirar desde la logoterapia, desde el pensamiento de Víctor Frank, donde la libertad se da desde la libre elección frente a la actitud que tomamos respecto de las distintas realidades que se nos salen de las manos, entre ellas las que nos generan angustia. Ujú. Súper importante eso que dice Pablo, porque me recuerda un concepto de Sartre que creo que es muy bonito y es el coeficiente de adversidad. En el contexto aparecen cosas que sí o sí, como dice el compadre, se nos salen de las manos. Y se me viene a la mente un ejemplo pues súper reciente y es este confinamiento, que son cosas que pasan, ¿cierto? ¿Y cuántas personas en algún momento aparece la no certeza y con ella acompaña la angustia y muestra esos que se dispararon los niveles de, comillas, angustia? Ansiedad y Y cómo a depresión. partir, sí, claro, y con todo este asunto que aparece en el medio, e incluso llevándolo a Frank, que estuvo en los campos de concentración, en esas situaciones que convergen con lo político, ¿cierto? No podemos elegir eso, no podemos elegir esos aspectos contextuales, pero sí podemos elegir cómo sentirnos frente a ellos. Y esto es muy importante porque se traslada perfectamente al escenario terapéutico. Muchas situaciones que llamémoslo accidentales, ¿cierto? Accidentes de la existencia y que ese sujeto tiene la
conciencia de que ese accidente es él, hace parte de su esencia. Entonces, hacer esa distinción creo que es muy importante. Podemos elegir, incluso frente a lo establecido. Muy importante. Muchas gracias, Pablo, por ese aporte. Démosle la palabra a Daniel, que hace rato estoy esperando. Qué De pena, una. hermanito. Tranquilos. No, quería también invitarlos a ver si ustedes pueden ampliar para las personas que de pronto no se hayan encontrado con el señor Kierkegaard esta visión que me parece súper, súper bonita y que también puede ser una herramienta, ¿por qué no terapéutica?, de llevarlo a través de los estadios que él nos brinda, ¿cierto? De cómo a través del curso del estadio estético, del estadio ético, del estadio religioso, ¿cierto?, se puede dar como un quiebre o una transformación, porque finalmente es a lo que nos invita el señor Kierkegaard, es como a una transformación de esos estados de angustia, ¿cierto? Y cada uno de estos estadios nos trae un límite con el tedio, con la norma o con lo que somos, ¿sí? Si pueden también ampliar esa parte de Kierkegaard, creo que sería muy, muy valioso para las personas que no han tenido un encuentro con él y para que puedan comprender de una manera muy bacana cómo desde Kierkegaard se puede hacer una visión incluso terapéutica de un proceso. Uy. Voy a leer algo, Andrés, ahí mientras vos continúas, y es, en ese sentido, ¿qué diferencias se pueden encontrar entre la crisis y la angustia? Porque ambas se ven como oportunidad. Una pregunta, ¿de dónde podemos encontrar bibliografías sobre técnicas supresivas en Gestalt? Ah, bueno, vayan ahí a CGM, ahí venden un libro muy bonito que se llama Entrenamiento en Gestalt, y ahí Eduardo Caradí resume, retoma estas técnicas y las trabaja. También están en La vieja y novísima Gestalt de Claudio Naranjo, ¿sí?, que es el que recopila, pues. Sí, incluso ahí rápidamente les recomiendo sobre todo mirar primero Claudio Naranjo, porque Claudio Naranjo es más de, digamos, de desengranar, ¿cierto? Y luego este Carabelli nos puede dar unos asuntos más puntuales para aterrizar eso que ya nos dijo Claudio Naranjo. Muy importante. Gracias. Cool. Él nos dice que cuál es la diferencia entre crisis y angustia. Pues madre, lo que pasa es que yo hablo más, yo me remitiría a lo teórico. La crisis puede ser una vivencia de angustia, ¿cierto? Es decir, la crisis se desemboca a partir un encontrón en una situación problemática que nos angustia. Eso puede tener muchas aristas, pero retomando pues desde la angustia, así en este momento podría referenciártelo, y es en un momento de crisis aparece la angustia. La angustia que tú me dices se ve como oportunidad, pero de eso depende. En lo que nos señalaba Daniel es acompañar a que la persona cómo está percibiendo, significando y qué está haciendo existencialmente en la acción con esa angustia. Y es devolverle su compromiso. Nadie más va a poder hacer algo si no sos vos con esto. Y es entonces, ¿cómo la estás entendiendo? ¿Cómo es que se la estás significando? Entonces lo vamos a llevar a que entienda que es una oportunidad, no, llevémosla a que la comprenda, a ver cómo es que la está comprendiendo y en sus términos. Supongamos que llega a una conclusión que puede ser oportunidad, pero digamos, no nos adelantemos a que es oportunidad. Recordemos que no todos manejamos como este asunto sobre ciertas formas de entender conceptos y cosas. ¿Por qué? Porque entonces ya ahí estaríamos desde el principio sesgados con la actitud fenomenológica. Así lo veo yo, no sé si Andrés lo ve de otra manera. Y voy a leer esto acá para que avancemos, y dice que el malestar es el que nos impulsa a hacer, dice Evelyn, algo con esa angustia. Las decisiones que se tomen las decisiones que se tomen de qué se hace con ese malestar y esa angustia. Creo yo que le ayudarán a la persona a transformar esa realidad y dejar de experimentar esa angustia como algo a lo que hay que evitar, esconder o ignorar. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo también. En ese sentido. Gracias. Me gusta mucho el que dice acá. Bueno, me gusta el abordaje sobre las técnicas gestálticas en el libro Manual de Práctica Psicoterapia. Bueno, mire, de Super. Ángeles Martínez. Ahí Pablo nos está dotando otro librito.
Súper bien. Bueno, vamos continuando y vamos, bueno, listo. A la petición de Daniel, ampliamos rápidamente ese asunto de los estadios como para dar una guía sobre un posible acompañamiento terapéutico, una perspectiva. Mira, con esta invitación de Daniel, se me ocurre que, claro, Kierkegaard de alguna forma nos invita, y es que pues, con estos estadios son esferas que se contraponen o se superponen a la existencia. Y nos va a plantear, pues, como tú decías, precisamente, tres estadios: estético, que va conectado con lo corporal. Y muchas veces es muy importante, claro, y sobre todo reconocer la corporalidad, ¿cierto? Y también cómo la podemos acompañar de un asunto de conciencia y de pensamiento, que es justamente lo que nos invita el estadio ético que mencionabas. Y, y Kierkegaard, que tiene un tinte muy religioso, que justamente también es en coherencia con la época, nos invita también a un estadio espiritual. Y creo que estas tres esferas se complementan entre sí, ¿cierto? Y llevándolas al escenario terapéutico puede dar avances muy, muy significativos, no solamente es decir, no solamente trabajar desde lo corporal, es muy valioso, incluso desde la Gestalt nos invita a que, claro, el cuerpo tiene una sabiduría, ¿cierto? Y el intelecto también, muchísimo, muchísimo potencial tiene el intelecto y la conciencia. Entonces, se me ocurre decir eso. Algo que quieras de pronto agregar como frente a esos estadios, Dani. Eh, Esos estadios son como una línea que podemos seguir con el paciente para acompañarlo en el nivel de compromiso en cuanto a su existencia. Kierkegaard nos va a empezar a hablar que cada uno de esos estadios demanda un compromiso de conciencia, de responsabilidad y de actuación. En el momento estadio hedonista, perdón, sí, en estético, estadio hedonista se me salió. En el estadio estético hay una tendencia más al hedonismo, a la búsqueda de Sí. placer. Pero ¿cómo ayuda eso a ganarse al individuo? ¿Cómo ayuda a darle consistencia cómo ayuda eso a darle consistencia a la existencia? Pues habría que preguntarlo, habría que empezar a examinar lo que tanto la persona realmente quiere vivir de esta manera y si eso responde a sus ideales y principios en cuanto al compromiso que quiere asumir con el vivir, ¿sí? Entonces, siguiendo esa pista, podemos entonces, en el nivel de conciencia que se da en el proceso, invitarlo a que entonces experimente algo más allá del placer, ¿sí? Parte de las cosas que inclusive por aquí está Javier nos enseñaba, y yo retomo, es que la Gestalt y la psicología humanista no se puede retomar de una forma tan light, o mucho menos pretender que eso es simplemente ir, cierre los ojos y conéctese. Eso tiene un proceso, eso tiene un caldeamiento, eso tiene todo un nivel que llama a la conciencia. Por eso es que no es de lo corporal. Ajá. Abracémonos y pintemos mandalas y ya. Sí, 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 o venga, yo le enseño este ejercicio corporal, no, eso ya es otra cosa, ¿cierto? Entonces, hay que tener pues como toda la rigurosidad del caso y no irnos por una línea, sobre todo desde la que nos enseñan en el CGM, más desde una vía más rigurosa, un asunto más integral que explicativo en cuanto a, en Kierkegaard, unos niveles de compromiso. La vida ética es cuando la persona ya es capaz de comprometerse con algo más que el placer. Empieza entonces a limitar ese placer, a controlarlo, a manejarlo, ¿sí? Empieza a darle un orden a eso. Eso es necesario, ¿sí? Si no viviríamos una vida, como muy retomando a Javier, una vida de la sensualidad, ¿sí? Un asunto de placer, 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 y que queda ahí. A la final, en el momento final, como retomando a Mendoza, cuando vos salís de un consultorio y te dicen cáncer, entonces tú de qué te pegas, del carro, la moto y de la plata. Entonces dice él, del sentido profundo que nosotros hemos construido en nuestra existencia. ¿Cómo se gana eso? Pues en la vida de Kierkegaard, como yo lo entiendo, con el compromiso que nosotros vayamos adquiriendo con nuestra propia existencia en el hacer. Y el ético es ir más allá de nosotros,
es de alguna manera comprometernos con esos principios, valores, esos asuntos que nosotros creemos, particularmente desde todo asunto de respeto, ¿cierto? Que no tiene que obedecer a un asunto como lo entendemos al Dios abrahámico, ¿sí? Religioso, católico, sino puede ser creer en mí mismo, en la vida, ¿sí? Pero eso sí, ir un paso más en el compromiso de la existencia, comprometerme con algo más. Entonces, más o menos a eso, digamos, yo le respondería a Daniel en una vía o un enlace que podemos seguir con un consultante. Listo. Bueno, continuemos, hermanito. Ya ahí... Bueno, Dani, yo estoy viendo ya el tiempo corto, preciso, y, y la Finalicemos con idea Google. es, sí, la idea es como mencionar un autor que creo yo que también es muy importante y mencionarlo de forma muy breve, muy concisa. Martin Buber. Martin Buber, dentro de la psicología y este enfoque, da una gran importancia al entre, es decir, al encuentro. Y para esto Martin Buber creo que nos da unas luces bastante dicientes frente a esto. Él nos va a arrojar, creo que, dos conceptos que son fundamentales dentro de su pensamiento, y es el yo-tú y el yo-ello. Y la diferencia entre ellos nos va a dar luces también frente al encuentro terapéutico. El yo-tú va a implicar justamente un encuentro con una totalidad. La totalidad de esa persona que está ahí al frente con la totalidad mía como terapeuta. Y cómo ese encuentro, desde esa totalidad, permite justamente un encuentro sin máscaras. Incluso en Gestalt hablamos de las capas de roles. Muchas veces a consulta va una persona con un rol establecido, el llorón, el adinerado, el rudo, unos roles ya, Sabe. el que sabe, exacto, el que está ahí justamente parado como solamente en su intelecto y unas formas de relacionarse, un semblante, ¿cierto? Pero no, y claro, es una relación yo-ello, que es justamente una relación más quizá desde más Superficialidad. cosificada. ¿Sí, Dani? No, no, un asunto más superficial. Claro que sí. Lo ideal sería una relación yo-tú con todo mundo. Pienso yo que no necesariamente, ¿cierto? Y sí es importante tener en cuenta que es que es necesario estos encuentros yo-tú. Dani, ¿qué más podemos como ahí como precisar frente a Uber, como con esto? Ahí está el asunto de nuevamente la actitud. ¿Por qué la actitud en Gestalt es tan De importante una. en la psicología humanista que se retoma desde Uber el asunto muy dialogal, ¿sí? Que refiere a cómo nosotros vamos a relacionarnos con ese consultante, con esa persona que está ahí? Y eso refiere entonces que ese encuentro con el otro, porque digamos que muchos de los otros que los van a retomar, Jalón, Rolomé y demás, van a hablar que ese espacio que estamos con el otro es un espacio de un encuentro donde yo me reconozco a través del otro. Recordemos que para que aparezca el tú, tiene que, perdón, para que aparezca el yo, tiene que haber un tú, ¿cierto? O sea, tiene que Ujú. estar un otro que, con el que se pueda compartir, con el que podamos estar. Buber y la terapia rogeriana, la logoterapia, retoman a Buber en cuanto a la intervención, es cómo establecemos el vínculo con el otro por medio de una actitud yo-tú. No quiere decir que excluyamos yo-ello, no, sino que estamos en esa dualidad que habla Uber en cuanto a, estamos ahí en esa intención de que sea una relación profunda, auténtica, genuina, en la que el otro se permita ser tal y como es, que no sienta, como diría Roger, necesidad de defenderse o necesidad de mostrar algo de pronto con Fritz que no es, o actuar algún rol, sino que sea tal y como él es, ¿sí?
Miremos que entonces va a haber una coherencia también con el método fenomenológico, porque en la medida en la que nosotros estamos atentos y no interpretando, lanzando juicios, el otro también se va abriendo, el otro también se va sintiendo cómodo y se va creando esa atmósfera de confianza en el cual el otro empieza a permitirse ser como él le gusta, como habla con los amigos y con los cercanos y con los que de alguna manera tiene una relación profunda. Entonces, el yo, ello y el yo, tú, hablar es de la calidad de relación que tiene el individuo, por ponerle un nombre, pero sería la persona, que es el término, digamos, antropológico más adecuado, y es la persona con otra persona. Entonces ya no son individuos ni sujetos, es el encuentro entre una persona y una persona, y entre el terapeuta que con su actitud fenomenológica, con la intención de restablecer esta profundidad, este respeto y esta intención de tratar de comprender algo en el otro, contagia al otro y desperta. No podemos obligarlo a que esté en un yo-tú, porque puede ser él un yo-ello, es decir, él hacia nosotros puede tener una forma de relacionarse muy profunda. Ahora, Buber nos invita a que no nos relacionemos de una forma superficial, que sería yo-ello. Es decir, cómo yo me dirijo, mi energía y mi forma de relacionarme con el mundo y con el otro, pero de una manera muy superficial, ¿cierto? Él diría con una parte de lo que es la persona, ¿sí? Como con esa partecita, ¿cierto? Nos relacionamos con un otro, pero de una manera muy superficial, con partecitas, y no desde la perspectiva uberiana, con entero, con todo lo que soy. ¿Y cómo sería con todo lo que soy? Pues entonces no solo desde un rol o una esfera o una parte, sino integrando siempre todo lo que soy, ¿sí? Entonces nosotros en ese espacio, en ese entre, que es donde aparece el vínculo, vamos a tratar de propiciar una atmósfera de confianza, una atmósfera de cuidado y de respeto para que el otro se sienta confiado de ser quien él realmente es. En esa medida vamos a empezar a tener una profundidad en la relación y la persona va a empezar a sentirse cada vez o vivenciarse, como diría Roger, cada vez más él, más persona, más real. En esa medida, con Buber empezamos a notar que en el entre lo que hay es una profundidad en esa relación que le permite al todo manifestarse, porque el otro no necesita defenderse o actuar roles o hacer clichés o todas esas cosas que en la Gestalt, dentro de las capas de la neurosis vemos, los clichés, los roles y demás, sino que rápidamente puede llegar a encontrarse con lo que le aqueja o con lo que sufre o lo que adolece para permitirse entonces buscar y explorar esas herramientas que necesita, pero cómo las explora o las encuentra en una compañía, en un acompañamiento, ¿sí? Y nosotros estamos ahí para el otro, pero no hacerle el trabajo, sino para que él sienta el respaldo, ¿sí? No necesitamos sobarle y decirle hágale que va bien. La mera presencia en estas condiciones de Buber ya vale, porque estamos ahí enteros y eso se nota, eso lo percibe el otro en ese espacio. Eso creo que podemos aclarar y, digamos, sumarle. En cuanto a la terapia rogeriana, perdón, gestáltica, rogeriana, en la Gestalt, ¿cierto? La importancia de la actitud, la importancia de la presencia, nuevamente, y la importancia de cómo nosotros estamos en ese momento y en ese espacio, y cómo vemos al otro y creamos esas condiciones para eh, estar ahí, ¿cierto? Y eso también pasa con un grupo y demás. Voy a cerrar con esto. Aquí nosotros también teníamos como ese asunto de la actitud orientadora y realizadora, algo que también aparece mucho en Buber. De alguna manera en lo psicoterapéutico, la psicoterapia Gestalt busca que la persona se diversifique, sea más creativa la forma de afrontar la vida, sí, más dinámica, no tan fijo al asunto. Y Buber empieza a plantear un asunto del orientador y lo realizador. Lo orientador sería ese asunto que estamos casi siempre los humanos y las personas orientados a la seguridad, a lo estable, ¿sí? A ese punto en el cual pues como que no se ha movido nada, ¿sí? O estamos seguros o estables, o en un bienestar, él dice como en una paz. Ahora la realizadora es cuando asumimos riesgos, cuando, ¿sí? Cuando saltamos el alambrado, cuando vamos pues como a la decisión y a tomar ese riesgo. Vuelvo a decir que no necesitamos guiar a la persona a una lectura superficial, va a decir Jackie que vamos entonces a decirle a la persona entonces que siempre se arriesgue. Porque entonces viviría una persona entonces que está todo el tiempo saltando y saltando y saltando y en una de esas se mata, ¿sí?
¿A qué me refiero con esto? Que la prudencia también es necesaria. Entonces, en esa lógica dual, es en la terapia Gestalt invitar al otro que explore no solo ese asunto del riesgo, pues, o por lo menos de asumir y de tomar esos riesgos, sino también de la prudencia, ¿cierto? Como de la seguridad, como ese aspecto que se va formando en el tiempo. Ir transitando entre uno y lo otro, que se conoce pues en la Gestalt como las polaridades, ¿cierto? Lo menciona Fritz como polaridades. Entonces, no es que vayamos hacia una cosa y la otra, lo mismo en la relación, no es que toda relación sea vivida o tenga que ser vivida como yo tú, también puede ser yo ello. Y la conciencia es estar presentes en el yo tú, ¿cierto? Como que estar transitando y sabiendo pues que en todos momentos, en algún momento hay alguna parte de nosotros que se relaciona con un otro, con un yo ello. Ahora, ¿cuál es el nivel de conciencia y también cuál es el nivel de profundidad que le queremos dar a eso? Acompañar al otro, entrar y salir y, y vivir esas dos polaridades, ese asunto de lo orientador y lo seguro y lo realizador, más orientado a atreverse, ¿sí? Como a saltar, a ese asunto de tomar la decisión. La fortuna favorece a los osados, ¿sí? Pero eso no quiere decir que se atasquen con el hueso, ¿sí? O que si se comen todo de una vez, se ahogan. Entonces, ahí va el asunto. Bueno, aquí decía Daniel algo súper importante. ¿Lo querés compartir mientras yo voy notando aquí qué más hay como para que podamos continuar? Em, Dani, pues mira, te propongo que justamente teníamos pensado pues que fuera una hora y media, ¿cierto? Ujú. ¿Te Sí, parece si cerramos como con eso? No sin sí. antes pues invitarlos también a todos los participantes que que se involucren también con las actividades del centro gestáltico que estamos en la semana de la Gestalt. Entonces, bienvenidos, ¿cierto? Pueden también seguirnos en redes sociales y estar pues pendientes pues, del cronograma y de la programación. Entonces, bienvenidos. Todavía hay unos talleres maravillosos esta semana de otros colegas y todavía hay cupos. Entonces, súper invitados. Listo. Los publicitarios, ya saben, vayan y párchense que no es bastante plata, eso es una inversión que vale la pena. Conocerse siempre, arriesgarse a conocerse siempre va a valer la pena. Entonces, no es mucha plata. Entonces, vayan y miren una ojeadita y a ver qué les hace eco y con quién quieren ir a participar. Sobre todo, pues porque es un espacio muy valioso. Así lo veo yo. Muchas gracias a todos los que están ahí conectados. Nosotros ya finalizamos en cuanto a la teoría de la intervención. Queremos es hablar con ustedes, dialogar, generar este espacio precisamente de conversación para que vayamos, pues no podríamos finalizar porque sería pues como muy difícil, pero vamos a dialogar un poquito con esto que hemos presentado, a ver qué podemos sustraer en cuanto a la experiencia misma. Hay preguntas, anotaron cositas que les hayan llamado la atención que podamos retomar o alguien quiere participar o nos están dando las gracias, sí, Uh-huh. maravilloso. Rápidamente, alguien nos pregunta si podemos compartir el link de los talleres. Te sugiero que mires en Facebook. Ahí está toda la programación. Ya que yo aquí Aparece en... rápidamente y lo mando. Listo, voy. Mira, a ver si hay algunas preguntitas o algo así para que compartamos un poco y si no, entonces vamos cerrando con la actividad, hermanito. Que no veo como preguntas, pero esperemos. Eh, Chicos, no, les voy a proponer algo muy corto, una actividad muy cortica. Pueden llevársela pues ya como para cerrar y es si tienen ahí una hoja de papel y un lápiz o algo con que escribir, y es que se lleven una pregunta y es, bueno, supongamos que en este momento ustedes murieran exactamente en los próximos 60 minutos, exactamente, Ah, bueno. exactamente en ese tiempo. ¿Qué harían con ese tiempo? Y eso que harían, ¿qué les impide que lo hagan ahora? Porque el horizonte de la muerte está, siempre está. Muy posiblemente no vayan a morir en los próximos 60 minutos,
pero sí en algún momento. Entonces la invitación es a que plasmen en esa hoja, en ese papel, eso que harían, eso que quizás acompañen con pasión, que era lo que hablamos justamente ahorita desde Kierkegaard. Y es esa propuesta. Tengo esa propuesta para cerrar y por ahí Ana nos compartió también el enlace de los talleres y ya, yo creo que es como eso. Y no, muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron. Nos pasamos unos minuticos. Es real que el tiempo desde la virtualidad funciona también diferente. Un solo autor da para hablar muchas horas también. Y eso es solamente unas pinceladas también como para antojarlos, para angustiarlos, incomodarlos también, que es muy necesario también. Cool. Si quieren, tómense ahí el momentico, pueden compartirnos. Gracias a ustedes, muchachos, de nuevo es muy grande, man, lo quiero mucho. Ah, yo también, mi rey. Un abrazo fuerte, gracias por estar ahí pendiente. No, sí, yo creo que es muy importante, háganse esa pregunta. Si ustedes en los próximos 60 minutos van a morir, saben que van a morir, ¿qué harían? ¿Qué harían? ¿Sí? Tan importante eso que dice Andrés y qué les impide hacerlo aquí ahora. ¿Mm? Compadre, Listo. entonces que vamos cerrando quien Sí. preguntas que tengamos y ¿Alguna alguien que quiera pregunta? compartir. Una o dos preguntas rápidas que parezcan. Ujú. Parece disfrutar. Ujú. Genial. No, creo que no aparecen como preguntas, entonces, listo, dale. Ya te Muchas tomamos gracias un a minuto. todos. Muchas gracias por este espacio, también a Ana por acompañarnos, Bastante a generoso. las catas. ¿Sí? Ujú. Está bien. Listo. Bien. Sí. No Claro me que sí. reto. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces, no, feliz tarde entonces para todos. Hasta luego entonces. Muy agradecidos por su presencia. Que les vaya muy bien Bueno, y hasta luego. disfruten. Disfruten, como decían por ahí, sí. Gracias, hasta luego. Chaito.